Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. Iniciamos nuestra temporada de Halloween con uno de los relatos más oscuros del maestro del suspenso Edgar Allan Poe. Esta historia fue publicada por primera vez en agosto de 1843 en The Saturday Evening Post. Con ustedes, El Gato Negro. No espero, ni pido que me crean, la delirante aunque doméstica narración que me dispongo a escribir. De hecho, estaría loco si lo esperara, pues en este caso incluso mis sentidos rechazan su propia evidencia. Sin embargo, no estoy loco, y con toda certeza no estoy soñando. Pero mañana moriré y hoy deseo levantar esta carga de mi alma. Mi propósito inmediato es presentar ante el mundo, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de sencillos eventos caseros. Estos eventos, por sus consecuencias, me han aterrorizado, torturado, destruido, pero no intentaré esclarecerlos aquí. Para mí, han representado demasiado horror, mientras que para otros podrían parecer más barrocos que terribles. Quizá después de esto aparezca algún intelecto que reduzca mi fantasma al lugar común, un intelecto más calmado, más lógico y mucho menos excitable que el mío, que no perciba otra cosa que una sucesión normal de causas y efectos muy naturales en las circunstancias que yo detallo con extremo terror. Desde la más tierna infancia, me caractericé por una gran docilidad y humanidad en mi ser. La ternura de mi corazón era incluso tan conspicua como para convertirme en el objeto de las bromas de mis compañeros. Sentía un afecto especial hacia los animales, por lo que mis padres me permitieron tener una gran cantidad. En su compañía pasaba la mayor parte del tiempo y nunca estaba más feliz que cuando los alimentaba o acariciaba. Esta peculiaridad de carácter creció conmigo y en la edad adulta derivé de ella una de mis principales fuentes de placer. Para aquellos que alguna vez se han encariñado con un perro fiel y sagaz, será escasamente necesario que entre en una explicación detallada de la naturaleza o intensidad de la gratificación recibida. Existe algo en la generosidad y el sacrificio del amor de una bestia que llega directamente al corazón de aquel que ha tenido frecuentemente oportunidad de probar la amistad frívola y la frágil fidelidad del mero hombre. Me casé joven y tuve la alegría de encontrar en mi esposa una disposición que no desafinaba con la mía. Al observar mi sesgo hacia los animales domésticos, no perdió oportunidad de procurar aquellos del tipo más agradable. Teníamos pájaros, peces de colores, un buen perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Este último era un animal singularmente grande y hermoso, completamente negro y de asombrosa sagacidad. Al hablar de su inteligencia, mi esposa, que en el corazón estaba bastante manchada de supersticiones, aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que considera a todos los gatos negros como brujas disfrazadas. No digo que en algún momento se refiriera con seriedad a este punto. Si lo menciono es solo porque en este momento acude a mi memoria. Plutón. Este era el nombre del gato. Era mi compañero de juegos predilecto. Solo yo lo alimentaba. Él me seguía por toda la casa e incluso era difícil impedirle que me siguiera a las calles. De esta manera duró nuestra amistad por varios años, durante los cuales mi temperamento y carácter general, me sonrojo al confesarlo, habían sufrido un cambio radical hacia lo negativo, por medio de la instrumentalidad del demonio de la intemperancia.
Día a día me volví más temperamental, más irritable, más apático hacia los sentimientos de los demás. Llegué a utilizar un lenguaje brutal contra mi mujer. A la larga, incurrí incluso en violencia personal contra ella. Por supuesto, mis animales sintieron el cambio de mi carácter. No solo los tenía abandonados, sino que abusaba de ellos. Por Plutón, sin embargo, aún mantenía la suficiente consideración como para guardarme de hacerle daño, pero maltrataba sin escrúpulos a los conejos, al mono e incluso al perro, cuando accidental o afectivamente se acercaban a mí. Pero mi enfermedad se agravaba. Pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente, incluso Plutón, que ya estaba viejo y por lo tanto cada vez más malhumorado, comenzó a sufrir los efectos de mi temperamento irritable. Una noche en que regresaba a casa completamente borracho de uno de mis vagabundeos por el pueblo, se me antojó que el gato había evitado mi presencia. Lo agarré y en su pánico ante mi trato violento, me infligió con sus dientes una herida ligera en la mano. Al instante me poseyó la furia de un demonio. Ya no me reconocí a mí mismo. De un momento a otro mi alma original pareció salir volando de mi cuerpo y una malevolencia más que demoníaca, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Tomé del bolsillo de mi abrigo un cortaplumas. Lo abrí, agarré a la pobre bestia por el pescuezo y deliberadamente le saqué un ojo. Ardo, me sonrojo, me estremezco al plasmar sobre el papel esta condenable atrocidad. Cuando la razón regresó con la mañana siguiente, cuando el sueño hubo disipado los venenos de la noche anterior, experimenté un sentimiento mitad de horror, mitad de remordimiento por el crimen del que había sido culpable. Pero a lo sumo fue un sentimiento débil y equívoco, y el alma permaneció intacta. De nuevo me lancé de cabeza en el exceso, y pronto ahogué en vino toda la memoria del hecho. Mientras tanto, el gato se recuperó lentamente. Es verdad que la cuenca del ojo perdido no había dejado de presentar un aspecto pavoroso, pero el gato ya no parecía sentir dolor alguno. Andaba por la casa como siempre, aunque, como era de esperarse, huía con extremo terror cuando me le acercaba. Yo aún conservaba lo suficiente de la antigua sensibilidad de mi corazón como para afligirme por esa evidente aversión de parte de una criatura que alguna vez me había querido tanto. Pero este sentimiento no tardó en ser relevado por la irritación, y luego llegó el espíritu de la perversidad, como acudiendo a mi derrota final e irrevocable. Este espíritu no es tomado en cuenta por la filosofía. La frenología no encuentra lugar para él dentro de los órganos. Sin embargo, estoy tan seguro de que mi alma vive como de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, una de las indivisibles y primarias facultades o sentimientos que dan dirección al carácter del hombre. ¿Quién no se ha encontrado 100 veces cometiendo un acto vil o tonto por la única razón de que sabe que no debe hacerlo? Entre dientes de nuestro mejor juicio, ¿no tenemos una inclinación perpetua a violar lo que se llama ley, simplemente porque la entendemos como tal? Digo que este espíritu de la perversidad acudió a mi derrota final. Fue el insondable deseo del alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal solo por el mal mismo, lo que me incitó a continuar y finalmente consumar la injuria que había infligido sobre la bestia inofensiva. Una mañana, obrando con sangre fría, le deslicé un lazo por el pescuezo y lo colgué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con torrentes de lágrimas en los ojos y el más amargo remordimiento en el corazón. Lo ahorqué
porque sabía que me había querido y porque sentía que no me había dado razón para cometer la ofensa. Lo ahorqué, porque sabía que al hacerlo estaba cometiendo un pecado mortal que comprometería la inmortalidad de mi alma, colocándola, si tal cosa fuera posible, incluso más allá del alcance de la piedad infinita del más piadoso y más terrible Dios. La noche del día en que cometí este acto cruel, me despertó del sueño un grito de ¡Fuego! Las cortinas de mi cama estaban en llamas, la casa entera se calcinaba. Fue con gran dificultad que mi esposa, un criado y yo mismo escapamos de la conflagración. La destrucción fue completa. Toda mi riqueza mundana fue devorada por aquel incendio. De allí en adelante, me resigné a la desesperanza. Ya he superado la debilidad de buscar establecer una secuencia de causa y efecto entre el desastre y la atrocidad, pero estoy detallando una cadena de hechos y no deseo dejar imperfecto ni un solo eslabón. El día siguiente al incendio visité las ruinas. Con una sola excepción, todas las paredes se habían derrumbado. Esta excepción se encontraba en un tabique divisorio no muy grueso que se levantaba en el centro de la casa y contra el cual había estado apoyada la cabecera de mi cama. Aquí, la capa de pañete del muro había resistido en gran medida la acción del fuego, hecho que atribuí a su reciente aplicación. Alrededor de esta pared se había congregado un denso gentío y muchas personas parecían estar examinando una porción particular con intensa y minuciosa atención. Las palabras extraño, singular y otras expresiones por el estilo excitaron mi curiosidad. Al acercarme vi, como tallada en bajorrelieve sobre la superficie blanca, la figura de un enorme gato. La impresión se producía con una precisión verdaderamente milagrosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al contemplar por primera vez esta aparición, pues escasamente puedo darle otro nombre, mi asombro y terror fueron extremos. Pero a la larga, la reflexión llegó a mi auxilio. Recordé que el gato había sido ahorcado en un jardín adjunto a la casa. Ante la alarma del fuego, el jardín había sido invadido de inmediato por un grupo de personas, de las cuales alguna debió cortar la soga del árbol y lanzar el animal a mi habitación por entre una ventana abierta. Probablemente la intención de ese acto haya sido despertarme del sueño. El desmoronamiento de las demás paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad contra la sustancia del yeso recién esparcido, cuya cal, junto con las llamas y el amoníaco del cadáver, habían producido aquel retrato tal y como yo lo vi. Aunque de esta manera pude justificar fácilmente ante mi razón, si no del todo ante mi conciencia, el asombroso hecho que acabo de detallar, no puedo negar que causó una profunda impresión en mi fantasía. Durante meses enteros no pude librarme del fantasma del gato, y en ese periodo regresó a mi espíritu un sentimiento a medio formar que parecía ser, pero no era, remordimiento. Llegué tan lejos como para lamentar la pérdida del animal y para buscar entre las viles guaridas que ahora frecuentaba habitualmente otro compañero de la misma especie y de apariencia algo similar para reemplazarlo. Sentado una noche medio aturdido en una taberna más que infame, mi atención fue atraída súbitamente por un objeto negro que reposaba encima de uno de los inmensos toneles de ginebra o ron que constituían el mobiliario principal del recinto. Yo llevaba algunos minutos mirando fijamente la parte superior de ese tonel, y ahora me sorprendió que no hubiera percibido con anterioridad el objeto que estaba encima. Me acerqué y lo toqué con la mano. Era un gato negro, uno muy grande, tan grande como Plutón y muy parecido a él en todos los aspectos menos uno. Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero este gato tenía una mancha blanca,
grande e indefinida que le cubría casi toda la zona del pecho. Al tocarlo se enderezó de inmediato, ronroneó fuertemente, se frotó contra mi mano y pareció estar encantado con mis atenciones. Esta, entonces, era la criatura que había estado buscando. De inmediato le ofrecí dinero por él al tabernero, pero este personaje dijo que no era suyo, que no sabía nada de él, que nunca lo había visto. Continué con mis caricias y cuando me preparaba para regresar a casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Yo le permití hacerlo, agachándome ocasionalmente para acariciarlo a medida que avanzaba. Cuando llegó a la casa, se domesticó enseguida y de inmediato incitó la predilección de mi esposa. Por mi parte, no tardó en nacer dentro de mí una creciente repulsión hacia el gato. Esto era justamente lo contrario de lo que había previsto, pero no sé cómo ni por qué. Su evidente apego hacia mí más bien me repugnaba e irritaba. En grados lentos, estos sentimientos de repugnancia e irritación se tornaron en la amargura del odio. Evitaba a la criatura. Un cierto sentido de vergüenza mezclado con el recuerdo de mi anterior acto de crueldad me impedían abusar físicamente de él. Pasaron varias semanas sin que lo golpeara o lo maltratara, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a contemplarlo con impronunciable aborrecimiento y huía en silencio de su odiosa presencia como del aliento de una pestilencia. Lo que, sin duda, ayudó a incrementar mi odio hacia la bestia fue descubrir, a la mañana después de traerlo a casa, que, como Plutón, este gato había sido privado de un ojo. Esta circunstancia, sin embargo, solo sirvió para conquistar aún más el afecto de mi esposa, quien, como ya lo he dicho, poseía un alto grado de esa humanidad de sentimiento que alguna vez había sido mi característica distintiva y la fuente de muchos de mis placeres más sencillos y puros. En tanto crecía mi aversión hacia el gato, sin embargo, más parecía incrementar el afecto que éste me profesaba. Seguía mis pasos con una tenacidad que sería difícil hacerle comprender al lector. Donde quiera que me sentara venía a ovillarse debajo de mi silla o saltaba sobre mis rodillas, colmándome de caricias detestables. Si me levantaba a caminar, se cruzaba entre mis pies hasta casi hacerme caer o enterraba sus largas y afiladas uñas en mi pantalón, y de esta manera trepaba hasta mi pecho. En tales momentos, aunque sentía el deseo de destruirlo de un solo golpe, algo me impedía hacerlo. En parte la memoria de mi crimen anterior, pero principalmente, permítanme confesarlo de una vez por todas, el absoluto pavor que sentía por la bestia. Este pavor no era exactamente miedo a un mal físico y sin embargo no se me ocurre otra manera de definirlo. Me produce casi vergüenza confesarlo. Sí, incluso en esta celda de criminal me produce casi vergüenza confesar que el terror y el horror que me inspiraba aquella bestia habían sido incrementados por una de las más insensatas quimeras que es posible concebir. Mi mujer me había llamado la atención más de una vez sobre el carácter de la mancha de pelo blanco ya mencionada, que constituía la única diferencia visible entre el gato extraño y el que yo había destruido. El lector recordará que, aunque grande, esta mancha originalmente había sido indefinida, pero en grados lentos, grados casi imperceptibles que durante largo tiempo mi razón se esforzó por rechazar como productos de la fantasía, había llegado a asumir una rigurosa distinción de contorno. Ahora la mancha se había convertido en la representación de un objeto que me estremezco al nombrar, y esto, sobre todo, me hizo detestar y temerle aún más al monstruo, y me hubiera deshecho de él si tan solo me hubiera atrevido. Ahora se había convertido, digo, en la imagen de una cosa horrenda, espantosa. La horca. Oh fúnebre y atroz máquina de horror y crimen, de agonía y muerte. Y ahora era yo, verdaderamente desdichado, más allá de la desdicha de la mera humanidad, y una bestia bruta, cuyo compañero yo había destruido aborreciblemente, una bestia bruta me había convertido a mí,
un hombre moldeado a la imagen del alto Dios, en la víctima de tan insufrible tormento. ¡Ay de mí! Ni de día ni de noche volví a conocer la bendición del descanso. En el día, la criatura no me dejaba solo ni un minuto, y en la noche me despertaba sobresaltado a cada hora y pasaba de sueños de impronunciable pavor a sentir el aliento caliente de la cosa sobre mi rostro y su vasto peso, un demonio encarnado que yo no tenía el poder de sacudirme, posado eternamente sobre mi corazón. Bajo la presión de tales tormentos, el débil residuo de bien que quedaba dentro de mí sucumbió. Mis únicos compañeros íntimos eran los pensamientos malvados, los más siniestros y malvados pensamientos. La irritabilidad de mi temperamento habitual incrementó hasta el odio de todas las cosas y toda la humanidad, mientras que, de los súbitos, frecuentes e ingobernables estallidos de furia a los que ahora me abandonaba ciegamente, mi dócil esposa, ay de mí, era la más frecuente y paciente de las víctimas. Un día, por alguna labor casera, ella me acompañaba al sótano de la vieja edificación donde la pobreza nos había forzado a habitar. El gato me siguió por la empinada escalera y casi mandándome abajo de bruces, me exasperó hasta el punto de la locura. Levantando un hacha y olvidando, en mi furia, el pavor infantil que hasta el momento había paralizado la ejecución de mis deseos, destiné un golpe hacia el animal que, por supuesto, le hubiera causado la muerte instantánea si hubiera descendido como yo lo dispuse. Pero el golpe del hacha fue detenido por la mano de mi mujer. Picada por la intervención, mi furia se hizo más que demoníaca, y desembarazando mi brazo de su agarre, le hundí el hacha en la cabeza. Mi mujer cayó muerta en el sitio sin emitir un solo quejido. Después de realizar este horrendo asesinato, me dispuse, con toda deliberación, a la tarea de ocultar el cuerpo. Sabía que no podía retirarlo de la casa ni de noche ni de día sin riesgo de ser observado por los vecinos. Se me ocurrieron varios proyectos. En un momento pensé en cortar el cadáver en fragmentos diminutos y destruirlos con fuego. En otro, resolví cavarle una tumba en el suelo del sótano. De nuevo consideré la opción de arrojarlo al pozo de agua del jardín o de empacarlo en una caja con los arreglos usuales como si fuera alguna mercancía y conseguir un mensajero que se lo llevara. Al final, llegué a lo que consideré un expediente mucho mejor que los anteriores. Determiné emparedar el cadáver en el sótano, así como los monjes medievales emparedaban, según se dice, a sus víctimas. El sótano se adaptaba admirablemente a un propósito como este. Sus paredes eran de construcción suelta y recientemente habían sido recubiertas con una capa de yeso áspero que la humedad de la atmósfera había impedido endurecer. Además, en una de las paredes se hallaba una proyección causada por una falsa chimenea u hogar que había sido rellenada o reconstruida de manera que asemejaba los demás muros. No tuve duda de que podría retirar fácilmente los ladrillos en este lugar, insertar el cadáver y emparedar el muro completo como había estado antes, de manera que ningún ojo pudiera detectar motivo alguno de sospecha. No me equivoqué en este cálculo. Retiré los ladrillos fácilmente con la ayuda de una palanca y depositando el cuerpo cuidadosamente contra la pared interna, lo apoyé en esta posición, mientras que con algo de dificultad coloqué los ladrillos de la estructura completa como habían estado originalmente. Después de procurar mortero, arena y pelo con todas las precauciones posibles, preparé una sustancia de yeso que no podía ser distinguida de la antigua y con esta recubrí muy cuidadosamente el nuevo muro. Al terminar, sentí la satisfacción de haberlo hecho todo bien. La pared no presentaba ni el más ligero aspecto de alteración. Recogí los desechos del suelo con el mayor cuidado. Miré a mi alrededor triunfante y me dije, aquí, por lo menos, parece que mi trabajo no ha sido en vano.
Mi próximo paso fue el de buscar a la bestia que había causado tanta desdicha, pues a la larga había decidido que no quedaba otra opción. Debía darle muerte. Si en el momento lo hubiera encontrado, ese hubiera sido su destino. Pero al parecer, el avisado animal se había alarmado con la violencia de mi furia anterior y se abstenía de aparecer ante mi presente estado de ánimo. Es imposible describir o imaginar el profundo, el dichoso sentido de alivio que la ausencia de la aborrecida criatura ocasionó en mi pecho. No apareció en toda la noche, y así, por lo menos durante una noche desde su llegada a la casa, dormí tranquila y profundamente. Así es, incluso con la carga del asesinato sobre mi alma, dormí. Transcurrieron el segundo y el tercer día, y aún mi atormentador no regresaba. De nuevo respiré como un hombre libre. En su terror, el monstruo se había fugado de la casa para siempre. Ya no lo vería más. Mi júbilo era supremo. La culpa por el oscuro acto que había cometido me molestaba solo un poco. Se habían hecho algunas averiguaciones, pero éstas se habían respondido sin mayor problema. Incluso se había realizado una búsqueda, pero por supuesto nada había sido descubierto. Consideré mi felicidad futura como asegurada. Al cuarto día de mi homicidio, un grupo de policías llegó intempestivamente a la casa y procedió de nuevo a hacer una investigación rigurosa del sitio. Seguro, sin embargo, de la inescrutabilidad del lugar de mi secreto, no sentí vergüenza alguna. Los agentes me pidieron que los acompañara en la pesquisa. No dejaron rincón ni escondrijo alguno por explorar. Al cabo de un tiempo, bajaron al sótano por tercera o cuarta vez. No tembló ni un músculo de mi cuerpo. Mi corazón latía tan sosegado como el de quien duerme en inocencia. Recorrí el sótano de extremo a extremo. Crucé los brazos sobre el pecho y deambulé en calma de aquí para allá. Los policías quedaron satisfechos y se prepararon para partir. El júbilo de mi corazón era demasiado grande para ser contenido. Ardía por dentro con el deseo de decir tan solo una palabra a manera de triunfo y así reafirmar la seguridad policial sobre mi inocencia. «Caballeros», dije al fin, a medida que el grupo subía por la escalera, «estoy encantado de haber disipado sus sospechas. Les deseo a todos salud y un poco más de cortesía. A propósito, caballeros, esta es una casa muy bien construida». En el rabioso deseo de decir algo apenas si supe lo que decía. Debo repetir que es de excelente construcción. Estas paredes... ¿Ya se van, caballeros? Son muy sólidas. Y aquí el simple frenesí de la fanfarronada me llevó a golpear vigorosamente el muro con un bastón que llevaba en la mano, justo encima de la porción de enladrillado que contenía el espectral cadáver de la esposa de mi corazón. Pero Dios me proteja y me libre de los colmillos del archidemonio. No había terminado de ahogarse en el silencio la reverberación de mis golpes, cuando contestó a mi llamado una voz desde la tumba. Era un quejido, al principio sordo y quebrado como el llanto de un niño, y luego hinchado en un largo, fuerte y continuo alarido, completamente anómalo e inhumano. Aullaba, un chillido clamoroso, mitad de horror, mitad de triunfo, como el que podría levantarse únicamente desde los infiernos al unir las gargantas de todos los condenados en su agonía y de los demonios que celebran esa condena. De mis propios pensamientos es absurdo hablar. Sentí que me desmayaba y me tambaleé hasta la pared opuesta. Durante un instante, el grupo de la escalera permaneció inmóvil en un absoluto terror reverencial. Al momento, una docena de robustos brazos embistieron la pared. Se cayó entera. Ya bastante descompuesto y coagulado de sangre, el cadáver se irguió ante los ojos de los espectadores. Sobre la cabeza,
con su roja jeta extendida y su solitario ojo de fuego, posaba la horrenda bestia cuya artimaña me había seducido al homicidio y cuya voz delatora me consignó a la horca. Había emparedado al monstruo dentro de la tumba. El fin.